Buenas madrugadas, queridos amigos, ya estamos aquí, todo el equipo de guardia de este verano, Milenio 3, no hubo hoy programa a las 10 por ese partido entre el Madrid y el Valencia, pero ya estamos con un montón de cosas. Y hay que empezar con algo sonoro, para mí muy especial, para los que estamos aquí también muy especial. Hay músicas que parecen que son un misterio en sí mismas, hay músicas que desde luego están hechas por autores que, hay que decirlo así, nunca las igualaron, tuvieron momentos excepcionales de creatividad. Una de ellas es esta. Imaginaros la necrópolis en Atenas, miles de personas y un gran compositor, Gianni. Una música que no sabemos por qué siempre se ha relacionado con el misterio. Con ella, con sus acordes, con su magia, empezamos esta emisión de madrugada. Y en las madrugadas, otro habitual este verano que viene hasta aquí dispuesto, yo decía retener no, siempre en compañía, siempre con amistad, dispuesto a aplicar un poco de su sapiencia, de reporterismo durante muchos años, don Francisco Contreras, miembro de este equipo. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, Iker, Carmen, Javier, a los mandos técnicos de esta nave del misterio y a todos los oyentes de Milenio 3. Por un momento estábamos en la Acrópolis, impresionante el espectáculo de este gran compositor de música, el griego Gianni. Y es que nos preguntáis, es en milenio3@cadenaser.com, nos quedamos sorprendidos, Carmen, de la cantidad de personas que nos dicen cuáles son las músicas que metemos, vamos a hacer algún día un CD sobre ellas, cuáles son las músicas, estas tan movidas, tan emocionantes, o otras más de miedo. Es que es increíble, en este año y pico de Milenio 3, cientos de mails solo sobre el tema de músicas, y vamos a aprovechar estas madrugadas, bueno, pues para hacer una pequeña selección, ¿no, Carmen? Sí, sobre todo para decir a los oyentes, tanto los autores como la canción de la que se trata, porque es que nos lo preguntan en casi todos los mails. Incluso yo he cogido llamadas, sí que en la redacción, que me preguntaban, oye, ¿vais a hacer un CD con las músicas de Milenio 3? Todo se verá. Una composición bendecida, sin duda alguna, Francisco, unida al misterio siempre, quizá por esa grabación que igual muchos tienen en mente, un gran trabajo del doctor Jiménez del Oso en aquella época, y Juanjo Benítez, por supuesto. Era un pintor misterioso, un pintor que pintaba con los ojos cerrados, hacía cuadros con una técnica increíble con las manos, y solo se emocionaba o podía entrar en trance con esta música, ¿verdad? Gasparetto se llamaba. Hay más medium de ese tipo de fenomenología, ¿no? José Medrado es otro de los grandes, ¿no? Yo creo que ninguno como Gasparetto, ¿no? Es que Gasparetto abrió una brecha, ¿no? Todos los amantes del misterio tienen ese vídeo con Gianni de fondo, con esta música. ¿Cuál es la foto? ¿Qué se ve en el vídeo? La foto sería una tabla muy grande, una mesa muy grande, rectangular, blanca, un folio tamaño DIN A4, Gasparetto con los ojos entrecerrados, semicerrados, como una especie de estado alterado de conciencia, moviendo los dedos manchados o llenos de todo tipo de colores, de pintura, y haciendo garabatos que a los 10 minutos con este sonido eran auténticas obras de arte. 3 y 10 minutos. Estamos en Milenio 3, en la cadena SER, ¿dónde si no? Y ya otro de los clásicos de este programa. Este fondo, realizado para este programa por un buen amigo, Francisco Rico, y que, ¿cómo decirlo? ¿Qué facultad tienen estas notas como para cambiar el ambiente, verdad? Carmen, hay una... da ya el teléfono para que la gente empiece a llamar, luego tu bilocación habitual de todos los domingos madrugada. Jesús de Ágreda, ¿eh? Van a llamar sobre Jesús de Ágreda. Por las bilocaciones. Exacto. Va de un lado a otro, se pone junto a nuestro compañero Javier Rodríguez y ahí está, recogiendo vuestras llamadas. 900, 100, 800, ¿no? 900, 100, 800. También vamos a ver la dirección postal, porque durante esta semana nos han estado llegando muchísimas cartas. Y nos vas a contar una de ellas. Primero decimos la dirección postal. Nos ha llegado una historia que nos ha puesto eso, la carne de gallina, con esa transparencia, con esa fuerza de quien escribe la verdad, porque está asustado, y yo creo que no hay que asustarse, pero claro, es un tema muy fuerte. Así que damos la dirección postal, Carmen, y luego nos cuentas qué nos ha llegado desde Almería. Pues donde nos tienen que mandar sus cartas, sus psicofonías, que varios oyentes nos han enviado, dibujos, croquis de lo que fue un caso OVNI, que también hemos recibido. Lo que quieran tienen que hacerlo a la calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid. A la atención, no podía ser de otra forma, de Milenio 3. Volveremos a repetir después esa dirección. ¿Y qué ha pasado, Carmen? Esta semana hemos recibido un montón de cartas, porque tienen ese halo romántico, ¿no? Ya no todos son emails, sigue habiendo gente que escribe con cartas, y benditas cartas, porque a veces pueden ser más extensas, ¿no? Hay como una mayor intimidad. Creo que era Pedro, de Almería, de una población de Almería que tampoco queremos decir,
Le mandamos un abrazo grandísimo a este compañero y oyente. Nos ha contado una historia de las más fuertes que yo he escuchado últimamente a nivel de apariciones, Carmen. Vamos a intentar resumirla un poco porque él lo explicaba con todo lujo de detalles. Pedro nos decía que en su pueblo pues han puesto un pub, tiraron una casa que había allí, una casa antigua, y han instalado un pub. Son dos socios que empiezan a ver cosas extrañas que están sucediendo en el local. En principio empiezan a apagarse y encenderse las televisiones sin saber cómo ni por qué. Por las noches dejaban colocado todo el pub y a la mañana siguiente tanto las mesas como las sillas estaban desperdigadas por todo el local, vasos que se rompían, botellas que también hacían lo mismo, hasta que un día uno de los socios se queda solo en el local para cerrarlo y ve una especie de mujer, dice que mayor, como de unos 70 años, enlutada por completo y con el pelo como rizado. Le dice que a esas horas ya está cerrado el local y ella no reacciona, simplemente le observa. Le observa desde la lejanía, estaba al otro extremo del pub. Cuando él se da cuenta, dice que esta mujer, de cintura para abajo, más bien desde las rodillas hacia abajo, no tenía piernas, estaba flotando en el aire, pero no es el único que lo ve. El otro socio, al comentarle lo que le había pasado esa noche, dice que él también le ha pasado, que había una señora, muchas noches, sentada en una mesa y que justo cuando le quitaba la vista desaparecía, se esfumaba, no sabe cómo ni a dónde. Pero lo más fuerte, nos contaba Pedro, fue una noche en la que había varios clientes en el local. Uno de ellos fue al aseo y cuando estaba lavándose las manos, justo ve por el espejo cómo a través de los azulejos se va moviendo una sombra que acaba convirtiéndose en esa misma mujer, una mujer mayor, enlutada, con el pelo, decía en la carta, como si le hubieran hecho un moldeado, rizos en el pelo, completamente enlutada y muy delgada, que se quedan los oyentes con ese dato. Todos estamos absolutamente callados. ¿Cuál es la solución? ¿Qué ocurre, Carmen? ¿Hay unos datos finales? ¿Nos podemos investigar este hecho? El cliente se asusta muchísimo, Iker, como no sabe lo que pasa, atemorizado, cae de rodillas, empieza a pedir perdón porque no sabe qué hacer, y la señora solo le hizo dos frases: fuera de mi casa, me estáis molestando. Él, como sus amigos estaban fuera y veían que tardaba mucho en volver del aseo, van a buscarle y se le encuentran arrinconado en el servicio, gritando, chillando, histérico, diciendo esa mujer y pidiendo todo el tiempo perdón si he hecho algo mal. Lo cierto es que Iker, Pedro nos dice, y aquí viene el kit de la cuestión, que la casa que derruyeron era de su abuela. Su abuela era una mujer de 70 años, con el pelo rizado, muy delgada y que siempre vestía de luto. Carmen, nos has puesto, y creo que a miles de personas, los pelos de punta, y te felicitamos por ello y también nos sobrecogemos un poco más. Historias como esta, que como digo, traslucen la auténtica verdad, porque os puedo decir que a lo largo de 5 folios, muy asustado, Pedro nos ha contado esta historia. Vamos a hablar con Francisco de ella. Carmen, volver a dar esas direcciones, ¿no? Quizás también para que la gente sepa que aquí vamos a leer siempre sus historias, vamos a saber, o vamos a intentar, ¿no? Desde luego siempre... Él nos pedía una respuesta, que si de verdad podía ser su abuela, que si se la podía ayudar de alguna forma, por si acaso se había quedado después de muerta, sí. Que tenía algo que decir a los familiares, porque a ellos dicen que también les ha ocurrido cosas en sus diversos domicilios a la familia. Y también entramos en la espiral del miedo, ¿no? Es muy difícil, claro, de respuesta. Hablaremos también con Pedro, porque nosotros no nos olvidamos de las historias, intentaremos conectar con él, nos ha dado una serie de señales. Pero también es como ejemplo, aparte de que esta historia es un poco cruda y fuerte y muy viva, muy fotográfica, ¿no? Tal y como lo ha contado más magníficamente Carmen, está pasando ahora mismo, no es un hecho de otro tiempo, está pasando ahora, a raíz de mayo. Carmen, esa dirección, para que la gente, por favor, si tiene historias como estas, casos aunque sean del pasado que les hayan ocurrido a ellos o a familiares, o conozcan los lugares, nos escriban. Calle Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y ahora 900-100-800, número gratuito para hablar con vosotros. Tenemos pues casi 45 minutos de hoja en blanco, de aire, de oxígeno, para, bueno, atenderos y hablar con vosotros, muchas veces sin soluciones y con el cuerpo un poco, bueno, vamos a decirlo así, conmovido por esta historia que nos llegaba de un pueblo de Almería. Quizás
Quizá Javier Rodríguez tiene alguna otra música mágica para dar una larga cambiada, como digo yo siempre, dar otro capotazo y situarnos en información y en otro perfil. Una música que hizo historia, una música que dicen que fue la más importante de la llamada nueva era, toda una época. Otra de esas canciones elegidas, inimitables, insuperables. Ray Lynch, Celestial Soda Pop. Don Francisco, aquí a mi izquierda, todo en penumbra, pleno de cola al fondo, estamos solos, Javier Rodríguez delante, Carmen ya con los teléfonos, 900-100-800, con esa sensación de haber recuperado un poco de radio antigua, porque Carmen nos lo ha contado de una forma que era tal y como escribía Pedro. Claro, ¿qué soluciones dar? Tú me decías ahora mismo, estabas ahí anotando, hay que pasar una noche ahí, ¿no? Claro, la historia es apasionante, ¿no? ¿Rara o no, Fran? Bueno, rara, yo creo que... La descripción descripción, hay una fenomenología y una casuística que se repite en muchos casos de apariciones de sombras errantes o de figuras femeninas o masculinas, ¿no? Está claro que la casuística se repite en muchos lugares tan diferentes y tan distintos. Yo creo que el siguiente paso sería, si es posible y Pedro quiere, pasar una noche allí, como ya hemos hecho en Milenio otras veces, como en Follos, en Valencia, y recoger el testimonio de Pedro, de su socio y demás personas que han podido vivir lo inexplicable, lo sobrenatural en ese establecimiento, y pasar una noche allí para que sean los propios oyentes de Milenio 3 los que vivan el misterio de una forma diferente, ¿no? O intentar saber más. Dice Javier Rodríguez que él se apunta, ¿eh? Es que os gusta pasar miedo. Y luego pasa lo que pasa. Y desde luego que el micrófono amarillo de la SER pues se aparece esa figura errante. Descripción extraña en el sentido de que yo pocas veces me he encontrado con un testimonio, y he profundizado en el tema, en el que se observe una aparición, fíjate, jamás. Algo había escuchado en las Urdes, a la que vuelvo a mandar un abrazo muy grande, porque quizá ya no se me entendió al final del programa. Me refería a esos incendios que han arrasado, ¿no? Esa región maravillosa donde también queremos estar. En las Urdes hubo una casa también de mancha y de figura, pero eso de unos azulejos, imaginemos la escena, por favor. Unos azulejos, tú estás en el aseo y por el espejo atrás ves que esa especie de sombra se acaba transformando en una mujer. Una mujer que además es un dato que se le ha olvidado a Carmen al final, había muerto en su último día haciéndose la permanente en la peluquería. Curiosísimo, ¿no? Es decir, había rasgos, lo de siempre, Francisco, y lo más duro. Yo intento quitarle hierro al asunto en el sentido, claro, es una historia dura, es una historia fuerte, es una historia que estoy seguro que los que estén durmiendo, estén de viaje, les ha impactado. Y también la gente se engancha a estas cosas, al misterio. Somos humanos y tenemos esta sensación de que nos atrae algo de ese otro lado. Pero, ¿qué se le puede decir? Yo siempre en el aspecto positivo, ¿no? No hay que tener miedo, claro. Que esté tranquilo, ¿no? Y que claro, pero que no es fácil decirlo cuando no te está pasando en tu casa. Pero quizás hicieron algunas pruebas o no, mejor que ellos no hagan nada, ¿no? Que no se sugestionen, que se lo tomen con la máxima o con normalidad que puedan, y que no se sugestionen, ¿no? Que no empiecen a ver fantasmas donde no los hay. Claro, porque empiezan podría haber explicaciones. Seguro. Bueno, hombre, puede haber un montón de explicaciones. La más lógica y plausible es que se trate de algún tipo de alucinación, cosa que ya descarto porque no hay un testigo, hay muchos, ¿no? No hay una histeria colectiva. Desde luego sí que me gustaría... Tú hiciste además el libro Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, Casas Encantadas, y no había casos tampoco. Había algunos parecidos, pero no tan parecidos. Hay 2 o 3 casos muy espectaculares, ¿no? Ahora se me viene a la mente el caso de la Diputación de Granada, ¿no? Con ese retrato robot del padre Benito que ve Juan Burgos en aquella noche de diciembre de 1986, que sale de un muro, ¿no? Y como después de que Juan Burgos, el presidente del Grupo Omega de Investigaciones Paranormales, que esa aparición, hace un retrato robot con diferentes periodistas del periódico Ideal de Granada, y empiezan a recibir cartas en el rotativo identificando a ese ser fantasmal, ¿no? Cuando hicimos el especial Casas Encantadas me decías que qué tenían de especial las Casas Encantadas, y yo te dije que tú puedes investigar ovnis, luces no identificadas en el cielo, y tienes documentos y testimonios de artefactos voladores, pueden ser prototipos, pueden ser, vete tú a saber. Investigabas antiguas civilizaciones y buceabas en los enigmas y misterios de la historia, del pasado, ¿no? Del ser humano, así como de sectas o de otros misterios. Lo más terrible de las Casas Encantadas es que te puedes encontrar con algo fuera de lo normal, ¿no? Con lo trascendente. Esto es Milenio 3, 03:23 horas, número Capicúa, si no contamos el 0 de Capicúa, no, pero bueno,
Casi. La verdad es que estamos en un ambiente absolutamente no tenso, pero sí lo que es el misterio, lo que es el auténtico misterio. Cuando yo lo intentaba reproducir hace una semana, cuando aquí recreábamos África, ¿no? Con Fernando y con José Manuel Novoa. Yo no sé, y esto sí que es algo digno de estudiar, Francisco. Ahora mismo pasamos con vosotros, no os preocupéis, el 900, 100, 800, están ya varios amigos esperando. Pero, ¿por qué ocurre siempre lo mismo? Cuando alguien se junta, cuenta una serie de historias, cuando alguna es certera y es real, se genera un nexo, algo que estoy seguro que no será físico, pero sí emotivo, que hace que estoy seguro que ahora mismo todos nos sintamos un poco hilados a través del micro, delante y detrás del micrófono. Y eso es el misterio. Hay historias que nos llegan muy hondo. ¿Por qué? Esa es su magia. Y vamos a ver si tiene historias, sugerencias, planteamientos, críticas, lo que sea. María José desde Madrid. María José, buenas madrugadas, amiga. Hola, buenas madrugadas. Cuéntanos, María José. Pues mira, yo llamaba para deciros que el día 31 de julio están en un pueblecito de Ávila que se llama 20. Pues vimos una cosita rara en el cielo. Entonces mi marido cogió la cámara de vídeo y grabó. Y entonces sale en el vídeo como una linterna que se mueve, desaparece, aparece, luego vuelve a aparecer. Y entonces lo enfocó y es como si fuera a explotar y se retirara. O sea, yo me gustaría que lo vierais vosotros porque oí un programa cuando vine donde decís que en septiembre ibais a hacer un estudio de OVNI. Sí. Y entonces me gustaría que lo vierais y me dijerais. Esto ocurrió este 31 de julio, ¿no? Sí. María José, sería muy interesante además en la dirección si podéis hacernos una copia para analizarla profundamente además y con todo el rigor y la confidencialidad, por supuesto, que contáis de nuestra parte, pero sí que nos ha dado dos detalles importantes que creo que va a hacer que te demos no una explicación. ¿Ese efecto se parecía a una especie de ojo o algo que se movía dentro de la esfera, María José? No era uno, era como, ¿cómo te diría? Como muchos puntos rojos, como si el planeta o lo que fuera, ¿no? Fuera rojo y fuera a estallar y de repente se volviera otra vez en punto blanco, desaparecía, volvía, hacía como triángulos de puntos, pero de un punto, ¿no? ¿Se movía? ¿Lo que es el objeto en sí se movía o no? ¿O siempre estuvo en la desaparecía de pantalla. Incluso mi marido luego grabó las casitas donde estábamos en el pueblo para ver que no era él, ¿no? O sea, para que en la cámara viera que no era el que movía. O sea, es que es muy raro. Oye, interesantísimo, María José. Creo que además Francisco tiene algunos apuntes. Nos escuchéis a través del receptor y les contamos un par de cosas. Gracias por escucharnos, compañera. A vosotros por hacerlo. Hasta luego. Y es que de alguna forma Francisco está... Bueno, yo he recogido muchísimas filmaciones de este tipo. Y hay un efecto que es muy curioso, muy espectacular. Yo me acuerdo de la filmación de Trujillo en el año 96, de Zaragoza en el año 98, año 96 también. Cientos de miles de personas en Zaragoza vieron una cosa parecida y ocurrió que grabaron desde diferentes puntos. Y lo que ocurre es que las cámaras de vídeo, como no podían enfocar algo fijo, estaba demasiado lejano, la impresión que daba es que había círculos concéntricos dentro de la esfera y que se movían. Y dos moscas, una arriba y una abajo. Entonces sería fundamental que vieran el vídeo, que vieran otra vez el vídeo, que vieran si en ese punto luminoso hay una muesca en la parte de arriba, una muesca en la parte de abajo y sobre todo si hay círculos concéntricos, porque seguramente es una deformación del zoom, pero hasta que no se revise el vídeo, que lo manden. Que eso no quiere decir, María José, que eso no quiere decir que no hayáis filmado algo extraño, porque algo está enfocando la cámara. Lo que queremos decir es que el efecto ese que tú dices de puntos y de triángulos suele ser un efecto de difracción de la propia cámara al no captar con el zoom automático esa realidad, y que muchas veces algún planeta como Venus, como Marte, como tal, ha provocado confusiones, pero lo cierto es que si veis que el objeto se movía, y si tenemos referencia en las filmaciones, todo un mundo de las filmaciones OVNI, si vemos que hay referencias físicas, por ejemplo las casas, y que cambia de posición, y que es un objeto gordo, importante, pues ya tendríamos un auténtico OVNI a estudiar. Mira, puedo hacer una prueba, María José, si quieres, y es que enfoque a un punto luminoso con la misma cámara, a ver si sale lo mismo. Si le sale lo mismo o algo muy parecido... que busque Venus, una estrella, algo importante. Un punto, una misma farola lejana, y que acerque el zoom al máximo, y si tiene el mismo efecto ya podemos tener algún tipo de solución. Bueno, clase práctica de enfoque y desenfoque OVNI, no está mal. Vamos a la otra punta, donde estuvimos además hace bien poco, que bien nos acogieron allí en La Coruña. Enrique está allí escuchándonos. Enrique, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Cuéntanos. Pues mira, te quería preguntar si tenéis, habéis estudiado algún caso recientemente aquí en la zona de Galicia, algo que ocurrió hace poco.
¿A nivel ovni, a nivel paranormal, a nivel misterioso? No, a nivel paranormal. Venga, fenomenal. Creo que hay un par o tres de historias. Claro, siempre hay historias, ¿no? Pero ¿tú qué margen dirías que ya es antiguo o no? ¿Hace poco te refieres, por ejemplo, a este año? Sí, sobre este año, sí. Sobre este año. Venga, sí, fenomenal. otra preguntita que te quería hacer era si podría conseguir algún libro. Yo compré recientemente un libro de Pedro Amorós, de psicofonías. Sí. Y quería preguntar si tenías tú alguno que viniera con un CD de audio sobre psicofonías. Sobre psicofonías en concreto no. Vamos a intentar hacerlo en lo que es esa colección que estamos haciendo, el Archivo del Misterio, que lleva mi nombre, o que tengo el orgullo de que lleve mi nombre, y hay unos grandes autores. Va a haber uno dentro de poco sobre transcomunicación, y queremos que tenga CD sobre el tema psicofónico en concreto. Muy bien, de momento no, pero te aseguro que daremos buena cuenta de ello, tanto aquí, como siempre lo digo, en esa página amiga, ikerjimenez.com, donde están todas las novedades y actos que vamos a ir sacando. Gracias, Enrique, por llamarnos. Un saludo. Yo personalmente no tengo muchas noticias. Sí que José Lesta y Miguel Pedrero me contaban que ¿os acordáis que estuvimos el día 12 de julio en Coruña, en ese castillo magnífico de Santa Cruz? Un abrazo para toda la gente de Galicia, que sabemos que nos quiere. Nos centramos en aquel programa para mostrar auténticos documentos, testimonios, en una oleada sin igual, tema ovni, que fue del año 95 al año 97 principios. Y me contaba Marcelino Requejo, otro de los invitados que estuvo, que había habido nuevos sucesos de ese tipo ovni, en los últimos días del mes de febrero, y que bueno, eran bastante inquietantes, curiosos, estaban detrás de ellos. En tema paranormal, nuestros amigos han investigado alguna serie de historias en algunas casas con fenómenos poltergeist, casas, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Ferrol, donde había habido... En la LIN también, donde había habido, pues bueno, esos, vamos a decirlo así, enfrentamientos, ¿no?, con fenómenos que aparecen y en 2 días desaparecen, por lo tanto tampoco tenemos pruebas concretas. En cuanto a asunto paranormal concreto, podemos preguntarles a Lesta y a Pedrero y te informaremos brevemente. Gracias, amigo. Muy cerquita de Coruña, en la misma provincia, en Santiago, lugar magnífico, está Ángel. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, Ángel. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los que hacéis posible esto, ¿eh? Pues gracias a ti por escucharnos, amigo. Y bueno, 2 cuestiones sobre Santiago, claro. La primera, hablaste de ella hace unos meses, pero no dijiste casi nada. Es sobre el hombre de Boisaca. Me lo estoy imaginando, ¿eh? Todo un expediente X. Pues sí, pues me interesaría que me contases así algo. ¿Algo más? Sí, algo más. Venga, vale, vamos a comentar algo más. Queréis miedo también, ¿eh? Pues vamos a contar algo más a toda la audiencia, porque es un caso de los realmente extraordinarios. ¿Y alguna cosa más, compañero? Sí, lo segundo, me llegaron rumores de que había hace tiempo una guardería, que ahora está cerrada, claro, donde ocurrían fenómenos extraños. ¿Allí en Santiago? Sí. De eso yo sí que no tengo noticia. ¿Tú? Sí, son rumores que por aquí igual es una leyenda urbana, lo más seguro. Sí, a veces esos rumores suelen tener un origen real. Claro. Y otros, claro, se van deformando, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Boisaca, ¿te parece, Ángel? Vale, muy bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Decía Javier Rodríguez que esta era la voz increíble de Hans Zimmer, otro de los clásicos donde los haya, que fue uno de los fundadores y autor de una banda sonora como Rayman o Gladiator, ni más ni menos. Impresionante e increíble. Gente, estamos recordando algunos, que han hecho historia en esto que llaman música extraña, música distinta. Ángel quería saber si algo que ocurría en Santiago, que tenía que ver con una guardería, era real o no. Frank, ¿qué le decimos? Bueno, yo creo que el alma mater de Milenio 3 de este programa son los propios oyentes, ¿no? Y si tenemos algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos todos los que hacemos Milenio 3 posible, es que ellos son los primeros corresponsales. Así que, Ángel, yo te diría que te pusieras a investigar y que indagases si en esa guardería realmente hay fenómenos extraños, se trata de una leyenda urbana, y que lo contara. Y preguntaba también sobre el hombre de Boisaca, ni más ni menos. Sería difícil recrear toda la historia. Vamos a preparar ya en la temporada un programa especial. Y estoy seguro que inquieta, porque es la historia de un hombre que el 5 de mayo del 88, si no recuerdo mal, es atropellado por el tren Rías Baixas, muy cerquita de Santiago, concretamente en la zona de Boisaca, cerca del cementerio. Yo creo que recreaba, en la anterior ocasión, hace un par de semanas, la escena de un hombre con cabeza de bastante tamaño que avanzaba hacia el tren con los brazos en cruz, que nadie lo había visto por los alrededores, por las inmediaciones, y que dejó una serie de símbolos. Esto no sé si lo conté. Yo recogí esta historia en mi primer libro, Enigmas sin resolver, con todas las fotografías, y hice una investigación allí que me dejó muy impactado
Me acompañaba en aquella ocasión Lorenzo Fernández. Estuvimos hablando con miembros del ayuntamiento. Había una serie, vamos a decirlo así, de negligencias o de enterramiento en el ayuntamiento. Querían ocultar cuanto antes ese cadáver porque era un cadáver raro. Cuando accedimos a las fotografías de ese cadáver nos quedamos helados. La descripción en el creador robot: dientes afilados, gran cabeza, orejas sin circunvoluciones, completamente planas, y sobre todo la sonrisa que lanzó a José Ira Martínez, el conductor del convoy. Es una historia digna de una película de terror sin duda alguna, porque nadie reclamó el cuerpo. Es el único caso de este tipo, y hay que decir que la policía de Santiago, a la que mandamos un gran abrazo también, tenía el orgullo de contar con gente como Gregorio Antolín Doval, que era la policía de Europa que a nivel de estadística más casos de este tipo, de niños salvajes y tal, había resuelto. Bueno, pues este caso sigue pendiente. Es tan increíble que haremos un caso o un suceso o un informe especial. El ser de Boisaca, con todo lo que pudimos saber y lo que todavía no hemos logrado saber sobre esta historia intrigante. Tenemos ya a José Luis desde Cádiz, de punta a punta de España. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, yo quisiera hacer 2 consultitas. Venga, vamos con ellas. Venga, la primera es que una experiencia que tuve yo, a ver si ha habido algún oyente que le ha pasado lo mismo o algo. Es que estaba yo durmiendo, ¿no? Y me levanté, pero ya notaba yo que estaba despierto. Y me quise levantar de la cama y noté como una presión muy grande encima, que es que no me podía mover de la cama, no me podía ni levantar. Como si alguien te presionara, ¿no? Exactamente, pero bastante presión, vamos, que no me podía ni mover. Sí. Y yo sabía exactamente que estaba despierto, vamos, no estaba dormido ni nada. Y te angustiaste, claro. Sí, es que me noté, digo, a ver si hay alguien que le ha pasado lo mismo o algo. Yo te aclaro ya, José Luis, científicamente explicable y más común de lo que te crees, ¿eh? Y no es nada extraño ni nada raro, ¿eh? Pues... Cuéntanos la segunda y ya te respondemos a través de la radio. La segunda es que yo he oído en revistas y esto, que hay, aquí cerca de Cádiz, hay un cráter grandísimo en la costa, que dice que ahí se ven ovnis entrando y saliendo, esferas grandes, y a ver si exactamente por dónde puede estar. Sí, señor. Ahora mismo te contestamos, José Luis, gracias, un abrazo. Ya, hasta luego. La primera, si me permites, Fran, es una historia que tiene que ver perfectamente, además, estudiado por la psicología. Hace poco hablábamos de los movimientos oculares del ojo humano, que generaba ciertas imágenes a los pies de la cama, por ejemplo. Le llamaban visiones hipnológicas o inapómpicas. No tiene ningún tipo de problema, es algo que nos puede pasar a todos, que no es nada paranormal. Este caso que nos contaba José Luis es terrible en el sentido de que si lo hubiera pasado en la Edad Media, o si yo fuera un inquisidor, le diría que lo que tenía era un súcubo o un íncubo, es decir, un diablo o diablesa que le estaba presionando queriendo poseerle. Por favor, estamos en el siglo XXI y la ciencia ha avanzado lo suficiente para saber que este tipo de angustias tienen que ver como cuando sentimos el vértigo en los sueños y parece que nos caemos y nos despertamos como en un túnel que baja. Perfectamente explicables, son mecanismos casi de recarga de la energía de nuestro propio cerebro y nuestro propio ser, y no hay ningún problema, como si vuelves a sufrirlos, porque cíclicamente suele pasar, ningún problema, ninguna preocupación. Cráter cerca de Algeciras, sí, ¿verdad? Y tenemos ya un buen amigo, Caravaca, que estuvo investigando el hecho. Y que tenía noticias frescas al respecto, ¿no? Sobre esas extrañas formaciones geológicas que hay en la bahía. Y que, bueno, lo curioso de ello es que hay muchísimas personas, ya no solamente la forma geomagnética del lugar, sino las experiencias que muchas personas han vivido allí, ¿no? Esa entrada y salida de luces en el mar, que muchos identifican con los OVNIs, ¿no? Objetos submarinos no identificados. Hace poco hablábamos con los enviados españoles a Irak, los soldados. ¿Tú te acuerdas, Francisco, esa foto de flotilla de OVNIs en Cádiz de Jesús Borrego, policía? Hablaremos un día. El estrecho, lo que es el estrecho, merece la pena, especialmente con el tema OVNI. Hubo un caso clásico como el de Conil, que a través de milenio3@cadenaser.com nos preguntabais por él hace bien poco. Bueno, haremos un programa especial, pero es cierto, hay incluso fotografías. Tendremos aquí al maestro Caravaca y a Luis Mariano, que estuvo con él investigando el asunto, de ese supuesto cráter perfectamente cartografiado en las aguas próximas a lo que es el estrecho. Y nos vamos a otro lugar, también con esencia y tradición misteriosa, Sevilla. Ahí está José María. José María, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, buenas noches. Cuéntanos, José María. Pues mira, yo quisiera deciros que si tenéis alguna, información sobre difuntos que desaparecen de fotografías. Porque tengo ahora mismo en mi mano de una fotografía donde aparecen los padres de mi padre y 3 hermanos suyos. Y también mi abuela, que es la madre, mi bisabuela, la madre de mi padre. Esta señora desaparece de la foto. Tengo la foto auténtica y una copia.
y aparecen todos, es una copia, se ve todo idénticamente igual que en la foto original, menos ella. Aparece en su figura una figura blanca, lo que es su perfil y la figura blanca. La figura blanca, ¿y es una foto muy antigua? Sí, sí, la verdad que sí, podrá llevar, pues, tendría mi padre, los hermanos de mi padre aquí eran pequeños, podrá tener 30 años. Es muy curioso, José María, porque sí que hay leyendas urbanas y tradiciones de difuntos que por algún motivo desaparecen de retratos familiares, de retratos de grupo, y también hay tradiciones de personas que aparecen donde no estaban, ¿no? Es decir, un retrato de una familia y aparece por ejemplo, un chiquillo o alguien que había muerto. Pero también hay que pensar, habría que, claro, no sé si igual podrías mandarnos vía email o como quieras unas copias, nosotros nos encargaríamos de pasárselo a gente que podría analizarlas, porque hay un problema con determinados tintes que se utilizaban y componentes químicos que se utilizaban para la fijación de las fotos antiguamente. Había algunos que se podían pasar más o menos y podían evaporar casi o crear una imagen latente en blanco de algunas zonas de la foto. Así que igual, claro, sería mucha circunstancia que solo fuera la silueta de esa mujer, ¿no? Pero podría ser. Sin ver la foto es imposible, no tienes que tener ninguna preocupación, pero si puedes de verdad podías mandarnos una copia y teníamos un informe sobre ello, intentando por lo menos saber un poco más. José María, ¿qué te parece? Yo lo que pasa es que le he preguntado a mi madre, estas fotos estaban guardadas en una mesita de noche antigua de la casa de mi abuelo, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que me dice mi madre que esta mujer sí que aparecía en un principio en la foto, lo que es que se ha ido diluyendo la imagen. Sí, lo que te explico de la fijación, estaría la foto de esa mujer, y con el tiempo, si hablamos de 30, 40 años, en una zona quizá que dieron más o menos fijador o emulsión de ese tipo, fue desapareciendo. Sería perfectamente explicable. Lo más raro sería que, por ejemplo, solamente el perfil de esa mujer se hubiera quedado en blanco, como una sombra. Es solamente el de ella. Es solamente el de ella. Solamente el de ella, porque la foto auténtica y la copia, es que la gracia es que desaparece de la auténtica. En la copia, no. Ya. Ha desaparecido de la copia auténtica que se le realizó en aquel entonces. Y José María, ¿y hay alguna situación extraña con esa mujer? ¿O sea, alguien muy especial dentro de la familia? ¿Ocurrió algo con ella? No sé. ¿Tuvo una muerte trágica? No, murió por naturaleza. Murió de mayor y nada. Lo que sí que es verdad es que mi abuela, que ha muerto hace recientemente 60 días, 2 meses. Y terminaba con lo que es idéntica. De mayor eran gemelas. Y ella hablaba mucho de su madre. Hablaba mucho de su madre porque en el piso donde nosotros vivimos ocurren cosas, ¿no? Entonces pues ella decía que se le aparecía. Y con el tiempo, pues esta mujer en la foto, pues ya te digo, yo no sé si tendrá algo que ver, pero... Curioso desde luego es, José María. Yo te digo eso, si tú puedes y tienes a bien poder enviarnos una copia... Lo grave es que no quisiera perderla. De todas formas se podría hacer una copia de la copia sin ningún problema, o escanearla o mandarla de algún sitio. Por supuesto, el material original, ese no, ni a nosotros ni a nadie te recomendaría, y nosotros con una copia, con un envío por email o con un escaneo, prácticamente viéndolo con un par de especialistas, te podrían decir y sacarte de dudas. ¿Te parece? Vale, una cosa ahí que, mire, yo quisiera saber si vais a tratar algún día el tema de la Ouija. Y por otra parte, si se va a indagar más o un poco más en profundidad lo que es el tema de la calle San Luis aquí en Sevilla, que nos tiene a todos tan en vilo. Exactamente, además es que nos preguntáis muchísimos y nuestro compañero José Manuel García Bautista está allí con nuevas informaciones frescas, que a ver si a final de septiembre, octubre podemos traeros, porque sabéis que nosotros no somos como otros, queremos que cuando demos una información, pues bueno, esté contrastada, ¿no? Eliminamos todos los datos y podéis opinar vosotros. Bueno, y una última cuestión, por favor. Lo que resulta es que mi hermano tiene grabado una psicofonía en un sitio donde han aparecido restos de tumbas y cosas así. Arqueológicos, ¿no? Entonces mi hermano observa, en la psicofonía aparece una persona, un hombre mayor, una voz de un hombre mayor en la que repite mucho Smalien. Pero no sabemos, Smalien. Eso lo repite pues cantidad de veces, pero no sabemos, porque hemos indagado y no sabemos qué significaría eso. Smalien. Y hemos, por todo ¿te suena de algo? ¿Algún nombre? Nada, lo único que te puedo decir es que hay muchísimas grabaciones que no son solamente en castellano, que los investigadores que conocemos, algunos de ellos han pasado por aquí, han recogido parafonías, psicofonías en multitud de idiomas. Quizás sea una palabra, un léxico, un término en una lengua extranjera. Habría que intentar averiguar qué podría... Hoy en día es fácil. Desde luego, si miramos en algunos buscadores y miramos en alguna cosa, si sabemos algo, te lo confirmamos. Venga, José María, un abrazo fuerte, gracias. Y a ver si repetir la dirección para poderlo mandar. Ahora mismo lo repetimos, gracias. Gracias, hasta luego, Iker. Apasionante las historias de José María, una foto, de verdad que cuando abrimos el micrófono nos encontramos primero con una calidad de gente, que eso no hay más que verlo, que bueno, nos hacéis que nos sintamos orgullosos de este tipo de audiencia que tenemos, y segundo, en casos apasionantes. Vamos a ver qué pasa con esa foto. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid, programa Milenio 3, cadena SER.
ahí estamos, y la Ouija, por supuesto. Un especial y los que hagan falta. Es que llevamos 120 programas y hay tantos temas que no hemos tocado. Miguel, desde Mallorca. Miguel, buenas noches. ¿Miguel? Vamos a ver si tenemos a Miguel. Me hace un gesto Carmen. Miguel, desde Mallorca, ¿ahora nos escuchas ahora? Sí, me oís. Ah, perfecto, Miguel. Es que había un pequeño cruce de líneas. Cuéntanos, Miguel. Bueno, quería preguntar sobre el programa SETI, que se puede descargar de internet, y vuestra opinión, y a ver si te pasas algún día por Mallorca. Hombre, ojalá. Un poco por aquí. Ojalá. Baleares es un lugar precioso y ojalá podamos ir. Y ahora te contestamos rápidamente sobre ese famoso proyecto SETI, que además hace tiempo que no se habla de él, así que ahora vamos a contar un par de cosas. Gracias por llamarnos, Miguel. Fran, ¿qué fue esto del proyecto SETI? Una idea como que, sobre todo, seguro que Miguel lo pregunta, de que un montón de internautas de todo el mundo buscaran y procesaran información, ¿no? Siguen. Yo no me sé la dirección ahora mismo de memoria, pero todo... Creo que hay una dirección que es Ispaseti, es decir, en cualquier buscador de internet ponéis Ispaseti, que creo que es el grupo en español, en castellano, de la buena gente que investiga estos temas, que procesa la información y que buscan señales, ¿no?, del espacio. Hombre, ahora mismo habrá miles de ordenadores buscando esa señal inteligente que venga del espacio exterior, ¿no? Todavía no sé. Bueno, hay diferentes casos que han pasado en la década de los años 70 que se recibieron en Arecibo, en el radiotelescopio. Sí, tuvo alguna señal que sigue... Hubo un par de señales que todavía están en la polémica y habrá que dedicar un programa especial a esa búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Muy relacionada incluso con la astrobiología de otra manera, ¿no? Pero vamos más allá, vamos buscando seres inteligentes. Pero a día de hoy, tema polémico. Toda esa información que he ido procesando durante por lo menos los últimos 6 años del proyecto SETI, creemos que no ha dado con ninguna señal acústica de tema extraterrestre, ¿no? No ha habido ningún fruto. Yo siempre digo, de todas formas, lo de siempre. Vemos toda nuestra existencia, toda la realidad, y en esto me enfrento profundamente a los que se autocatalogan escépticos, que me hacen mucha gracia. Todo lo vemos con la perspectiva humana. Claro, somos humanos, nos creemos en el fondo dueños de toda la creación y del universo, y creemos que con nuestros medios alguien va a responder. Igual es que esos no son los medios, ¿no? ¿Quién sabe? Y fíjate lo que hemos recuperado para ti, Francisco. Época del miedo a lo nuclear, increíble. Kraftwerk, Radioactivitas, años 70 principios, la protohistoria de la música electrónica. Sí, señor. Ni más ni menos, Medianoche llevaba sintonías como esta, ese programa de Antonio José Ales tan recordado. Fueron los primeros que hacían eso, música con máquinas, y le daban cierto misterio, ¿verdad? Radioactivity, Kraftwerk. ¿Tú recuerdas, Francisco, aquel famoso vídeo de Erich von Däniken buscando civilizaciones del espacio o del pasado o arqueología, y el locutor decía con músicas como esta: está bien, los extraterrestres no han llegado a la Tierra, pero entonces, ¿qué hace ese ser con cabeza abombada? Y lo hacían mirando figuras, restos del pasado, que a ellos les parecían extraterrestres, ¿no? Temas como la astroarqueología, la búsqueda en nuestro pasado de esa arqueología fantástica que muchos dicen que es la prueba de que alguien estuvo aquí antes que nosotros, muchos de esos reportajes de historias se hacían con músicas como esta. Y vamos pues a mi tierra, con un paisano, con David desde Vitoria, ni más ni menos. Vamos a ver, me dice Carmen que no está David desde Vitoria. Antonio desde Jaén, perdón, soy yo el que me he equivocado. Antonio desde Jaén, pues fíjate, otra tierra del misterio que recorríamos hace una semana con las rutas de Carmen Porter. Antonio, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Antonio, cuéntanos. Pues dos cositas rapiditas. Sobre una esfera así como en forma como de globo. Ajá. Que vi sobre hace 2 semanas. Pero estoy un poquito confundido con la cosa de los satélites. Oye, qué curioso, Antonio, permíteme, porque tú hablas de 2 semanas, pues casi coincide con el 31 de julio de Ávila, ¿no? Sí. Finales de julio sería, estamos hoy a 17 de agosto, ¿no? Sí, aproximadamente, sí. ¿Y qué es lo que viste? Cuéntanos, Antonio, exactamente. Como una esfera, a la misma velocidad que puede ir un avión, como la ven muchas veces en el cielo un avión, más o menos a la misma velocidad una esfera, pero como a hueva. A ver si me entiendes. Sí, como un poquito ovalada, vamos. Exactamente, esa es la palabra, ovalada. Y me sorprendió mucho, también un gran volumen tenía, y me quedé muy sorprendido, y luego y de golpe por ahora desapareció. ¿Desapareció repentinamente? Exactamente, era una noche que había mucha estrella, una noche oscura, y desapareció.
y como que me quedé un poquito sorprendido. Lógico. ¿Alguna cosa más, Antonio? Sí, ¿a qué hora sería? Le quería preguntar. Ah, sí, te decía Fran, ¿a qué hora sería? Sobre las 11, 10:30 de la noche. Pues estaría bien porque lo mismo ha habido más gente que sobre esas fechas, es decir, hace 2 semanas ha visto este objeto volante no identificado, objeto volante luminoso no identificado. Y nos llegaban muchas noticias de Ciudad Real y me da la impresión de que son ese día 31 de julio, 1 de agosto, por ahí. Mira. Sería curiosísimo. ¿Alguna cosa más, Antonio? Sí, sobre las reencarnaciones. Ajá. ¿Qué Porque... ¿Te van a hacer algún programa, si creemos en ellas? Sí, y una cosita que te quería decir. Me han dicho, yo no lo sé porque supuestamente me pasa en sueños, como que hablo árabe. Qué curioso. Pero ¿quién te ha escuchado que sabe árabe o le suena árabe? No, claro. Lo que es el idioma, pues que es muy conocido y se nota lo que es el árabe, lo que es inglés, lo que es... Y más por esa zona, ¿no? Andalucía, claro, y una conexión total. Y te decían alguien que te ha visto dormir o que hablabas en árabe como en sueños. Sí, por ejemplo, trabajó mi hermano o en casa de un amigo que le ha estado a dormir. Y es el macho que a las noches. ¿Y tú no sabes árabe, claro? Claro que no. Es que es lo que más me sorprende. Curiosísimo. ¿Verdad? Sí, yo no había escuchado historias como esta. Puede tener cierta explicación. Te lo comentamos ahora en un minuto. ¿Vale, Antonio? A ver si... Una última cosita. Dime. Así, sobre cosas así de casa encantada en Jaén. Buen tema, lo haremos. Te voy a decir un caso que seguro que no conoces, o igual sí, porque si al final vosotros conocéis más que nosotros, que ocurrió en Linares y te lo contamos en un momento. ¿Vale, Antonio? Bien, muchas gracias, encantado, ¿eh? Venga, encantados nosotros. Vale, gracias. Lo del OVNI, bueno, simplemente cuestión de datos, parece que está ocurriendo algo. Y tú decías, Francisco, y me parece muy importante, hace una semana creo, que claro, hay movimientos estelares muy concretos, Marte, que estas fechas son muy complicadas, que tengamos cuidado también, ¿no? Mientras no sea algo muy claro. Tengo que reconocer que me equivoqué, porque cuando te dije que la semana pasada Marte era, se iba a ver, y era el momento en que más cerca estaba de la Tierra, que era su error, me equivoqué, es el día 28. Marte está en la bóveda celeste muy luminoso, es un momento genial y fantástico, y al cual le deberíamos dedicar un programa especial para que mucha gente sepa lo que es el mundo de la ortopedia y lo que los ufólogos, los investigadores OVNI llevaron en auge en la década de los años 70, cuando Marte estaba más cerca de la Tierra, se producía una mayor casuística de avistamientos OVNI y de seres humanoides. Lo haremos. Oye, y lo de la voz en sueños, curiosísimo. Si fuera en vida, es decir, en vida, de que decir, si fuera en perfecta vigilia, sería xenoglose, dicen los expertos, ¿no? Eso igual lo podía decir Carmen Porter con sus cosas de la iglesia, que los místicos para esto son tremendos. Gente que no tiene ningún conocimiento y hablaba arameo, hablaba en latín. La psiquiatría en su versión más profunda dice que son resortes que tenemos, que igual no es árabe, sino una serie de palabras repetidas que tú sí conoces, lo que has oído de árabe, y que te salen en sueños, ¿no? Habría que tener mucho cuidado con eso. Y respecto a la reencarnación, yo soy muy escéptico, porque eso se encuentran muy poquitos casos que te demuestren esa posible realidad. Pero sí hubo un investigador, un estudioso que a mí me dejó tocado por sus teorías. Él se llama Patrick Drouot, de francés, es licenciado en física y química. Entrevistamos juntos, ¿te acuerdas? Efectivamente, que él les ponía en una serie de trabajos con una serie de experimentos esa posibilidad. Quizás habrá que recuperarlo, ¿no? Para Milenio 3 y para que toda la gente que tenga curiosidad sobre la reencarnación, bueno, pues se les pongan todo tipo de... Claro que sí. Y en el tema de Jaén Casas Encantadas, bueno, hay muchas. Vuelvo a recomendar el libro de Patricio Contreras, Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio y vitorialidad. Y lo más importante, a mí lo que más me impactó, en Jaén hubo un caso tremendo, calle Aníbal, en Linares, uno de los últimos casos donde intervino la policía. Y todo había empezado en un pequeño piso, gente muy joven, haciendo la ouija. Siempre la misma historia. Uno de los últimos casos con expedientes. Ocurrió allí, en Linares, ni más ni menos. Haremos un programa sobre ello. Y vamos a pasar ya a nuestra última llamada. Sabemos que hay un montón más, siempre se quedan fuera, pero también Carmen tiene que darnos paso a algunos de los mails que habéis mandado. Y creo que ahora sí está mi paisano David desde Vitoria. David, vamos a ver, buenas noches. Buenas noches. Hola David, cuéntanos. Hola, yo quería preguntarte sobre la investigación que hayas hecho tú y sobre la cual me has impresionado. O sea, el tema que a mí me has puesto los pelos de punta, vamos, ¿no? Sí. Venga. Quería preguntarte también sobre las maldiciones de los famosos piratas, estos que echan en las películas, a veces un micro o un celular. Bueno, un tema bonito, un tema interesante. Venga, pues te respondemos rápidamente. David, ¿algo más? Sí, un caso que me pasó hace mucho tiempo, que haciendo ouija en una especie de convento o algo por ahí, pues resulta que salió y se movía el salón.
Creo que hemos perdido un momento la conexión con David, pero entendemos perfectamente sus preguntas. Una experiencia de Ouija en un convento. Mal empezamos, ¿no, Fran? Como siempre, por favor, personas susceptibles, miedosas, que no jueguen por jugar con el tablero de Ouija, ¿no? Sí, puede causar muchísimos problemas, no del más allá, entre comillas, sino del más acá, relacionados con la mente, ¿no? Así que no juguemos con... Es que es como echar boletos a una lotería que no nos conduce absolutamente a nada. Absolutamente. Y no solamente puede traer problemas, porque además, ¿qué sentido tiene practicar una noche de un sábado noche de Ouija? Nada. De los piratas hablaremos, de barcos fantasmas, de historias, sí, hablaremos de historias. Y el caso que a mí me ha impresionado, siempre lo sois preguntar, es normal, vamos a hacer un día, os voy a plantear una cosa. Vamos a hacer una serie, una sección, vamos a ver cómo lo haremos, cómo lo mediremos, sobre nuestros casos favoritos. ¿Os parece? Aquellos que nos dieron más miedo. Serían tantos, tan inmensos, tan increíbles, que ahora contar uno nos llevaría todo el programa o lo que queda de él. Así que, David de Vitoria, paisano, nuestros casos favoritos, ya verás cómo sí. ¿Y quién ha escuchado, verdad, estas voces celestiales? Habíamos uno de los últimos grandes clásicos de la música del misterio. Precioso, ¿verdad, Carmen? Precioso, Iker. Rapidísimamente, con un montón de mails, vamos a tener que hacer un programa dentro de poco. Ya se acaba la temporada de verano solo sobre mails, porque si no es imposible. Carmen, vamos allá, venga. Solo sobre mails, solo sobre oyentes, porque no da tiempo a meter todos, pero bueno. David nos escribía desde Valencia y nos pregunta sobre qué se esconde detrás de muchas películas de la factoría de Hollywood, en concreto sobre la película Poltergeist, la serie de muertes y accidentes que esconde esta película. Vamos a hacer un programa solo sobre el tema Poltergeist. Hicimos uno sobre El Exorcista, películas malditas. Poltergeist con Heather O'Rourke, esa niñita rubia que murió de forma extraña, y más actores, esto lo sabe poca gente, más actores. Se llevan la palma El Exorcista, La Profecía y Poltergeist. Contaremos por qué. Óscar Santiago Rey nos dice que cuando tuviésemos tiempo realizásemos un programa sobre los misterios del Antiguo Testamento, centrándonos sobre todo en las últimas investigaciones sobre el Arca de la Alianza y sobre todo en el Arca de Noé. ¿Qué te parece, Fran? Interesantísimo, porque además se podrá descubrir un país y una civilización como es la etíope, donde antiguas tradiciones dicen que se encuentra el Arca de la Alianza. Vicente Pérez, que nos felicita por el programa que realizamos sobre África. Dijo que se enamoró de África, pero la que guarda todos esos misterios. Dice que estudia comunicación y que le gustaría hacer trabajos de investigación y que quiere ir a África justamente desde que hablamos de todos sus misterios. No nos extraña. Un libro sobre África que hable sobre todos los misterios. De verdad, el descubrimiento de las pinturas del Tassili, Henry Lott. Y el que está realizando también, Fernando González Siches, que irá para la colección del misterio de Iker Jiménez. Me interesó lo que hablábamos de brujería y temas, y Boga, José Manuel Novoa. Desde Zaragoza, ¿algún fenómeno paranormal ocurrido en esta ciudad? Fran, el duende, ¿no? Nos lo pregunta Alicia. 1935, calle Gastón y Gotor, duende de Zaragoza. Y como digo, aparte de ese milenio3@cadenaser.com, Carmen, tú vas a hacer tu bilocación habitual para encontrarte cara a cara con las llamadas de los oyentes, para poder ampliar las líneas. Primera vez que en este mes vacacional de agosto lo hacemos. Sabéis que mientras podamos, esta tercera emisión de Milenio 3 va a ser dedicada a todos vosotros, porque creemos que sois personas fieles a este espíritu, que tenéis mucho que contar, mucho que plantear, mucho que sugerir. Pero antes de que, Carmen, vayas directa a la nave del misterio, a esa central llena de mandos y de palancas... Hay que dar el número de teléfono al que tienen que llamar, Iker, que es un teléfono gratuito, el 900-100-800. 900-100-800, teléfono gratuito, donde pueden empezar a llamar desde ya, que yo me voy para allá a coger sus llamadas. Sí, pero antes te quería preguntar una cosa que te iba a decir. Nos escribían uno de tus temas preferidos, entre los muchos mails que hay, uno de tus temas preferidos, el de las apariciones. Y fíjate, nos han llegado varios, uno de ellos, Joe, que ha escrito en milenio3@cadenaser.com, y pregunta por unas apariciones marianas o un fenómeno más o menos reciente y que seguro que a mucha gente no le suena, no es habitual, no es como Fátima, Lourdes. Es, nombre de difícil pronunciación, Medjugorje en Yugoslavia. Dice que él ha oído hablar de unas apariciones o de unos fenómenos muy espectaculares y que le gustaría saber algo. Si en alguna ocasión vamos a hacer referencia en el programa, si vamos a investigar. ¿Se sabe algo de esto de Medjugorje a día de hoy, Carmen? Sí, a día de hoy siguen yendo miles de fieles, porque al parecer allí se dan todo tipo de curaciones, supuestos milagros, y hoy en día ya no se ve a esa figura celestial que decían ver varios videntes, pero lo que es cierto es que se ha montado ahí una especie de santuario y la gente sigue peregrinando a ese lugar. Y era un fenómeno semejante al de Fátima, en su aparición, en su forma, una figura de luz. Sí, una figura, una mujer con una túnica,
envuelta en una luz muy grande y que varias decenas de videntes dijeron ver durante varios meses. Y en la antigua Yugoslavia era una zona además polémica, ¿no? Es muy curioso, Carmen, pensar que también era un momento polémico antes de la Primera Guerra Mundial. La gente hace muchos paralelismos de este tipo. Cuando ocurrió en Portugal, los hechos eran un enclave importantísimo en esa vieja Europa y surgió en un momento político muy turbulento este tremendo foco de cristianismo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y parece que muchos achacan que Medjugorje es como la Fátima de los años 80-90, ¿no? En un lugar, pues fíjate, epicentro de un terremoto político y sangriento, ¿no? Como es fueron cierto, los Balcanes. además las fotos que nos llegan de Medjugorje, realmente hay muchísimas cruces. Todos los fieles que hasta allí acuden dejan todo tipo de esbotos, de imágenes. Se han escrito también ríos de tinta sobre estas apariciones. Unos dicen que se trata de fraude. También en Fátima se habló de un fraude, de que lo que allí se aparecía no era la Virgen. Lo cierto es que hoy en día esas apariciones siguen estando de actualidad porque sigue yendo gente allí. Entonces, Carmen, líneas abiertas, aparte de ese mail, el teléfono, ¿no? Lo repetimos. Teléfono gratuito, 900-100-800. 900-100-800. ¿Y el mail? Milenio3, con número, @cadenaser.com. Pues todo clarísimo. 3 y 11 minutos y hemos tenido un programa, como decíamos, movido. Hemos dedicado el asunto a Casas Encantadas en Madrid, quizás porque es mucho contraste el que se produce entre una ciudad tan moderna, tan dinámica, tan llena de movimiento, y estas cosas que parecen ancestrales, ¿no? Casas donde pasan cosas demasiado extrañas. Y hemos visto, incluso por compañeros en la emisora, que ha sido impactante escuchar pues al comisario de centro, al comisario jefe en Madrid, José Manuel Sánchez, hablando de muchos casos en los archivadores. Hemos oído a periodistas como Paco Pérez Avellán, como Ángel del Río, con un gran prestigio en el mundo de la información sobre Madrid, y que nos desvelaban sus pequeños secretos en torno a sitios como el Reina Sofía, por ejemplo. Y nos hemos entrometido en casos menos conocidos. Era nuestra idea que no solo hablásemos del Palacio de Linares, al que dedicaremos un programa, sino que también, bueno, pues conocieseis historias como la de El Baúl del Monje, esa tienda de antigüedades en la que estuvo Francisco. Y quizá lo que más ha impactado, Francisco, ha sido ese primer documento, o a la gente le ha llamado mucho la atención, ese caso que tú decías de la calle Lago Constanza, donde una familia lo pasó francamente mal, ¿no? Calle Lago Constanza, número 57, ¿no? Fenómeno al cual tenemos constancia, o nos enteramos en mayo de 1997. Trabajábamos como redactores de una revista especializada y Jesús del Amo, el padre de familia, se pone en contacto con la revista, con la redacción, buscando una desesperada ayuda, ¿no? Ellos llevaban cerca de un mes sufriendo, curiosamente desde las 4 de la tarde siempre, diariamente, una serie de primeramente golpes inexplicables, sobrenaturales en la puerta principal de la casa. Una serie de golpes, primeramente digo, porque luego se fueron trasladando al resto del hogar, ¿no? Ya no fueron solamente golpes, más o menos como estos, sino que incluso se abrían y se cerraban las puertas de los cuartos, de las estancias, de forma súbita y repentina. Se movían pequeños enseres como las sillas, ¿no? Mesas pequeñas. La verdad es que se creó el caos en aquel número 57, en el cuarto piso de la calle Lago Constanza, número 57. Y lo decíamos a las 10, en la emisión de los domingos a las 10, en la segunda de esas 3 que estamos haciendo este verano, que pocas veces en un programa de radio habéis escuchado muchas cosas, hablar de 1000 historias, hablar de documentos, menos quizá escuchar a los protagonistas como esta noche, pero lo que estábamos seguros, y por lo menos intentamos sorprenderos cada domingo, cada sábado y cada madrugada del domingo al lunes, pues con documentos nuevos. Y uno de ellos era, por lo menos, la impresión que se lleva un periodista cuando llega a una casa y se encuentra con un auténtico papelón, una familia asustada, una familia donde ha estado la policía, unas manos que golpean, pues casi como si nos fuéramos al principio de la época del espiritismo, al principio de todos los tiempos en estos asuntos, y recordásemos la historia de las hermanas Fox, en una pequeña casa de madera donde se decía que por vez primera se conectó con espíritus, y esas niñas terribles, de aspecto incluso hosco en los retratos que tenemos de ellas, hablaban del señor Pezuñas, alguien que con los nudillos, de forma invisible, golpeaba en las paredes para comunicarse con ellas.
Pasa el tiempo, pasa un siglo, y en esta sociedad moderna, en este Madrid, como decimos, trepidante, ocurren cosas parecidas, golpes extraños, golpes que tuvieron quizá una explicación y que un día contaremos. Ahora lo que queremos es centrarnos, porque eso será otra larga parte del mundo del misterio, otra larga excursión a los mundos de la mente. Pero ahora queríamos que os impactarais como os impactó esa familia, que a través de la radio vivieseis la angustia, los sonidos. Está ocurriendo en el armario, está ocurriendo aquí, las niñas gritando, unas niñas que casi empiezan a vomitar, 7 y 11 años, cuando se escuchan los golpes, de la impresión, escuchamos sus toses, todo eso, ese cóctel de sentimientos en una grabación. Tuvimos la suerte de que allí estaba el reportero Francisco Contreras y activaba su grabadora para dejar testimonio de ello. Este es el documento de ese poltergeist de la calle Lago Constanza. Eso no sé qué, de que tuviéramos suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. ¿Ves? Aquí, mira, de aquí una puerta roja. En el armario, ¿ves? Esa puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si solamente le cantan la puerta como una bandera, no aquí, mira, Menuda escena, Francisco, ¿no? Menudo papelón. Menudo papelón. La verdad es que, bueno, la idea de poner este corte y ponerlo en Milenio 3 era justamente lo que has dicho, ¿no? Que los oyentes vivieran y sintieran lo que pueden sentir cualquier testigo en una fenomenología así, ¿no? Y quizás a lo mejor muchos de los oyentes empiecen a comprender o a entender la incomprensión de todos aquellos que cuentan que han vivido algo inexplicable. Es decir, cuando tú te enfrentas o cuando hablas con un testigo y ves una mirada característica que es la de la soledad, la de sentirse abatido porque ha vivido algo fuera de lo normal, pero antes escuchas cosas como estas, empiezas a comprender que la realidad es muchísimo más amplia de lo que parece. A estas horas temas impactantes, sin duda alguna. 900, 100, 800, la centralita como siempre ya colapsada. Queremos que nos contéis si habéis vivido experiencias como esta. Os pedimos solo un favor, que intentéis, sabemos que es difícil ser sintáctico, hacerlo de una manera lo más ordenada posible. Si tenéis testimonios, si no, por supuesto, preguntarnos historias, casos. No tiene por qué ser con el tema de las casas encantadas. Lo cierto es que durante esta misma noche han llegado un montón de mensajes respecto al tema. Decía, por ejemplo, Mercedes, ha escrito al mail, que ha escuchado el programa y que se ve quedado muy impactada. Y hacía una pregunta, Francisco, curiosa, pero que mucha gente, sobre todo joven, puede tener. Sabía de algún caso y decía, ¿puede pasarme algo al ir por allí? Es que hay casos para todos los gustos. Hay, vamos a ver, habría que diferenciar entre un poltergeist y una casa encantada. ¿Qué diferencia hay? Bien, los poltergeist los llaman los técnicos en estos fenómenos paranormales psicoquinesis espontánea recurrente. Vaya nombre. El denominador común o las características serían que son breves en el tiempo, muy violentos, bastante agresivos, no solamente con el entorno sino también incluso con los propios testigos. Y las casas encantadas, el denominador común es que están marcados, esos inmuebles, esos edificios estarían marcados por un pasado trágico, violento, dramático. Como escuchábamos en el programa, casos del Madrid antiguo con ejecuciones, enterramientos. Lugares marcados por lo dramático, ¿no? Por la tragedia. Y que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, diferentes personas que no tienen nada que ver absolutamente para nada, viven fenómenos muy distintos. Son menos agresivos y muchísimo más largos en el tiempo. Por norma general es en las casas encantadas donde también se suelen observar esas sombras errantes paseando por los pasillos o esas figuras luminosas de carácter antropomorfo, ¿no? De figura antropomorfa que ya dejan temblando al observador. Pero por ejemplo, Francisco, aparte de Mercedes CD, que escribe así el mail, Bea García López también escribía después de escuchar el programa y decía que lo mismo, fíjate, coincidía. Si este tipo de casas se pueden visitar y luego irte tan tranquilo. ¿Qué podemos decirles? Hombre, yo no soy ningún parapsicólogo ni esotérico. Bueno, pero has estado en muchas, Soy un periodista y la verdad es que a uno le cambian muchos parámetros. A uno se le remueve el interior, sobre todo cuando tienes la fortuna o la desgracia de vivir fenómenos que no tienen
lógica alguna, ¿no? Es decir, cuando se te van cayendo los razonamientos, la lógica, ¿no? Es decir, descubres que no hay ningún fraude, que el testigo ha visto algo real, que no ha podido confundir con cualquier otro fenómeno. Es decir, que no hay lógica alguna, se te remueve el interior, ¿no?